Quiero desearles a todos una muy buena tarde. Solo por favor confírmenme si están recibiendo bien la señal, por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, después de un breve receso con sus exámenes parciales, ya estamos nuevamente con ustedes en esta actividad. Pero antes de dar inicio a nuestro siguiente punto del programa, pues quiero platicar con ustedes sobre algunos aspectos que han sucedido en el ínterin del examen parcial para esta fecha. Quiero comentarles de que lamentablemente he recibido alguna comunicación por parte de algunos de sus compañeros, en algunos casos inconformes con su resultado, pues principalmente porque no lograron llegar a una zona mínima. Yo, estimadas amigas y amigos, quiero ser muy claro con ustedes y muy enfático en lo siguiente. Hemos tratado de hacer un gran esfuerzo para darles y enseñarles a ustedes el proceso civil. Tratamos de ser muy cumplidos en nuestro horario de inicio de la clase. Hemos tratado de trasladarles a ustedes nuestros conocimientos. Nos permitimos inclusive pues hacer un resumen para que ustedes lo tengan. Y hemos hecho una evaluación que a mi criterio es pues relativamente objetiva, principalmente porque lo que preguntamos es lo que damos en clase, por supuesto ya aplicado a casos concretos. Ustedes, conforme al reglamento, tienen dos posibilidades de hacer zona, de acumular zona, con un examen parcial de 30 puntos y un segundo examen parcial de 40 puntos para obtener una zona de 70 puntos. Pues el reglamento permite que la zona mínima de esos 70 puntos sean 31 puntos, o sea, estamos hablando de menos del 50% de ese resultado. Lamentablemente, pues hay algunos estudiantes que no llegaron a una zona mínima, pero esto no es culpa mía, pues he hecho todo el mayor de los esfuerzos. Inclusive quiero comentarles muy aquí en confianza que me permití hacer una prueba en una de las evaluaciones, marcando la primera respuesta que había en todas las preguntas, y la nota sobre 40 puntos pues se obtuvo fue de 13. O sea, estoy diciendo que sin leer ninguna pregunta, sino simplemente marcando la primera respuesta, se obtenían 13 puntos. Es decir, no haber obtenido 31 puntos sobre unos posibles 70 puntos, realmente para mí es preocupante. Y es preocupante porque creo que las pruebas no son difíciles, vienen de opción múltiple, vienen de falso y verdadero, y si uno ha estudiado, pues lógicamente esto debería tener una consecuencia favorable para el estudiante. Bueno, pero el problema no es ese. La realidad es que el problema no es tanto la inconformidad que pudieron haber tenido algún par de compañeros de ustedes, sino lo que más me preocupa son las denuncias que se hicieron por compañeros de ustedes. Principalmente me hicieron la denuncia 2 compañeros, inclusive uno de ellos reclamó y me hizo ver que si yo no tomaba cartas en el asunto, él iba a llegar más arriba. Yo mismo le aclaré de que quien es la autoridad superior a mi persona es la junta directiva y que lo invitaba a que lo hiciera. La denuncia del compañero es que un grupo de estudiantes obtuvo el examen, tenía el examen antes de la prueba y que por ende habían sacado una buena nota, que se habían jactado de tener el examen, me mandaron un link para que yo revisara exactamente y efectivamente había algunas preguntas. Quiero comentarles de que las pruebas que se hicieron con ustedes fueron 5 pruebas, distintas variables. Por supuesto, cuando nosotros tenemos cierta limitación de temas, porque lamentablemente no es un semestre donde uno puede hablar, hemos hablado de 6, 7 puntos del programa, pues tampoco tenemos para escarbar muchas preguntas. Y efectivamente, en ese link que mandaron, habían unas de ellas. Me adujeron de que los estudiantes obtuvieron esa prueba, hicieron su evaluación y que habían sacado mejores notas. Quiero decirles que las notas que hay, arriba ninguna tiene el 100%, hay unas 5 notas de 38 puntos, la mayoría están entre 25 y 30 puntos, que creo que es lo acorde. Pero lo que más me preocupa, estimadas amigas y amigos, es que la amenaza que se me ha trasladado a mí es que yo tengo que arreglar el problema de los que no llegaron a zona mínima por el problema de los que aparentemente utilizaron un examen. Yo quiero decirles, lamentablemente yo no lo estoy evaluando. Yo no he visualizado quiénes de ustedes hacen su examen, cómo lo hacen, si son ustedes, si son una tercera persona, si lo hacen en el grupo. Efectivamente, eso yo no lo puedo evaluar.
Y entonces a mí me viene a preocupar que alguien haga una amenaza, que a mí no me amenaza en ningún sentido, porque lo que hay que hacer es presentar a la Junta Directiva la denuncia y ojalá se investigue esta situación y se hagan sancionados quienes cometieron o adulteraron o cometieron fraude en el examen. Pero el hecho que un grupo de estudiantes haya cometido un fraude en el examen no me permite a mí tener que violar el reglamento para darle puntos a aquellos que no llegaron a zona mínima. Entonces, yo quiero ser muy enfático en eso. Yo no voy a estar para alguien que no llegó a zona mínima, tener que darle la oportunidad de una nueva prueba, que no lo dice el reglamento, de un trabajo. Yo desde un principio fui enfático en que eso yo no lo iba a hacer. Podré buscar, es posible, falta un punto, 2 puntos, pero yo de estudiante no estoy buscando el punto para zona mínima, voy a estar buscando el punto para llegar a 70. Pero bueno, en términos generales esto es, pero bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Ahorita voy a darle la palabra a alguien que me está pidiendo ahí. El resultado de esto, estimados amigas y amigos, es que yo voy a variar la forma de hacer la evaluación del día del examen final. En primer lugar, estoy haciendo las gestiones, ojalá que se pueda, para que nos puedan prestar un aula, posiblemente en Misco o en algún lugar para que el examen sea presencial. El examen va a ser presencial. Ustedes podrán llegar a hacer su evaluación, el examen va a ser escrito, van a apuntar sus notas y yo voy a evaluar, como hacían normalmente cuando hacían actividad presencial. Por supuesto que todo depende de la posibilidad de tener un espacio físico donde pueda llevar al grupo de estudiantes de las 2 secciones cuando me corresponda hacer la evaluación. Entonces, esto es bien importante que resalte. Yo solo reitero, lamentablemente yo no tengo la culpa del estudiante que haya sacado una zona menor. Pues también quiero decirles, tampoco puedo verificar y a ciencia cierta decidir quién utilizó y falseó e hizo un fraude en el examen. No lo puedo hacer porque, reitero, no los tengo de frente y pudieron haber sido un fraude, insisto, con que otro hubiera contestado el examen, un fraude con que hayan tenido un abogado a la par, un fraude porque se reunieron 4 o 5, o un fraude porque se compartieron las preguntas y las respuestas. Eso yo no lo puedo evaluar ni lo puedo evidenciar. Pero como hay denuncias muy concretas, insisto, de un par de compañeros de ustedes, no me dan nombres, por supuesto, pero sabrán quiénes son, y me mencionan de personas que hicieron fraude, pues yo invito a que se haga la denuncia respectiva y se haga la investigación. No voy a perjudicar tampoco, porque la propuesta también de alguien era que repitiera el examen a todos. Yo sé que muchos de ustedes seguramente hicieron su evaluación y sacaron su nota, pero insisto, yo no puedo tomar decisiones por un grupo que no llegó a la zona mínima y por otro grupo que son mínimos también, que pudieron haber desarrollado un fraude en el examen. Lo que sí voy a tomar son cartas en el asunto para que nuestro examen final sea distinto, completamente distinto a la forma en que yo he pretendido hacer las evaluaciones, lamentablemente, por estas circunstancias de la pandemia y la actividad virtual que hemos tenido que desarrollar. Entonces, eso es lo que yo quería mencionarles. Creo que tengo a Martina que quiere hacer uso de la palabra y por supuesto la tiene Martina. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Fueron de la sección G los que le manifestaron esa inconformidad, perdone. No se identificaron, Martina. Mandaron 2 mensajes. Pregunté y pedí que me hicieran, se identificaran conmigo y solo me dijeron que eran alumnos de la jornada de la tarde. Ya, bueno, mi preocupación es que sí, bueno, no, le voy a comentar mi forma de pensar respecto a sus exámenes. Sus exámenes están hechos conforme a lo que vimos. En nuestros repasos, pues han sido las pruebas cortas que nos manda en el Classroom los jueves. Pero sí pienso que fueron muchos cuestionamientos y muy poco tiempo, porque en mi caso yo estudié, yo leí, yo hice todo lo humanamente posible. No me fue tan mal, pero tampoco me fue como hubiera querido. Entonces, pero asumo mi responsabilidad. Si usted fuera tan amable de darnos más tiempo en este examen final, creo que nos ayudaría bastante. Una pregunta, Martina. ¿Cuánto cree usted que necesitaba de tiempo por cada pregunta? Usted pueda responderla
en este examen que yo le di? ¿Cuánto tiempo necesitaba por cada pregunta? Por lo menos medio minuto más por cada una. No, pero ¿cuánto tiempo por toda, por cada una? No medio minuto, porque ¿cuánto tiempo en cierta forma? Nos dio un minuto por cada una. Vaya, yo les di más de un minuto por cada una, les di 60 minutos por 40 preguntas. Eran 60 minutos, mire que ¿Una hora? ni ¿Una sentí, hora? sí, porque lo que pasa es que en lo que leemos la pregunta, en lo que razonamos, porque puede ser que tengamos así, como usted dice, a contestar al timarín, o solo la uno, o solo la última, podría hacerse así, pero eso no sería No, claro ético. que no. Por eso le digo, mire, pues, ¿en cuánto tiempo cree usted que lee usted una pregunta? Pues yo Usted soy un poco lenta. ¿Necesita minuto y medio para leer una pregunta? No, 30 más o segundos, menos, 30 segundos no, para más o leer. menos, pienso que 1 minuto y medio por cada pregunta, pero en total, para leerla y para contestarla. Pues son 40 preguntas. Minuto y medio son 60 minutos. Si 40 preguntas y doy 60 minutos, le estoy dando minuto y medio por cada pregunta. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que la verdad es de que yo sí sentí bastante extenso el examen. ¿Sabe qué pasa? No, si es extenso, porque son 40 preguntas, porque son 40 puntos de zona. ¿Sabe qué pasa, Martina? Lamentablemente, usted lo va a saber. No, si yo les puedo dar, mire, yo casualmente platicaba con un muchacho, una muchacha de una universidad privada. Y me dice, fíjese, que nosotros nos dan el examen el viernes, para entregar el domingo en la noche. ¡Hala, qué barbaridad! No, entonces, perdón, eso es una farsa. O sea, yo le puedo dar el examen a usted de 40 preguntas y le dejo 4 horas. Y entonces usted me va a sacar. No, tampoco eso, licenciado, pero mire, Martina, sí necesitábamos un poco más de tiempo. Mire, Martina, cuando yo haga el examen final ahora presencial, ustedes no van a tener 1 hora. Si hay 30 preguntas, por lo menos va a ser de 1 hora y media. No se vaya a preocupar, porque el tiempo se lo va a dar, porque van a tener que leer y van a tener que escribir. Ahora ya no va a ser de falso verdadero ni opción múltiple, sino van a tener que leer y van a tener que escribir. Licenciado, entonces, fíjese que yo tengo conocimiento que hay chicos que están estudiando, aprovechando esta virtualidad desde los departamentos, algunos de Huehuetenango, unos de Quetzaltenango. Claro, entonces, venir va a ser muy difícil para ellos. Tendrán que venir, Martina. Las clases son aquí en la Universidad de San Carlos, de la zona 12. Las clases, ustedes nunca se inscribieron para ser virtuales. Tendrán que venir a su examen presencial. Con todo el respeto de los estudiantes que viven lejos, será un día a 1 hora y tendrán que venir por acá. Así lo vamos a hacer. Rosita, por favor. Licenciado, gracias, buenas tardes. Licenciado. Yo creo que no fue falta de tiempo. El tiempo sí daba perfectamente porque yo tuve problemas y yo inicié mi prueba 15 minutos después porque yo le escribí que no lo podía hacer en el teléfono porque regularmente uso mi teléfono. Entonces me prestaron una computadora y la cosa es que lo hice. Y pues no me fue tan exageradamente mal, tampoco bien por lo mismo, porque ya a mí se me redujo bastante el tiempo a la hora de leer. Pero creo que no es eso, licenciado, creo que estamos en un proceso de acomodamiento en el que tener todo a la mano nos hace confiarnos. Claro. Entonces, yo creo que usted está en toda la razón y que usted tiene toda la razón del minuto y medio que dio, alcanza. Simplemente, si uno ha estudiado, yo me fui rápido. Lo que me costó un poquito fueron cuando hay algún caso que tiene que analizar un poquito más. Pero de ahí, creo, a mí sí me pareció bastante bien su examen y no lo digo por, ahí está esa culebra que le está diciendo el licenciado, no, la verdad que sí lo sentí, que estaba en el tiempo justo. Sí, mire pues, yo insisto, yo no puedo evitar el fraude. Por eso les digo, yo no sé, cada uno sabrá dónde se puso, cómo se examinó. Habrá personas que estuvieron solitas en su casa o en el carro, o en el teléfono. Yo ignoro. 200 estudiantes ignoro. Si algunos se reunieron 4 o 5, respondieron preguntas, si se trasladan las preguntas por WhatsApp, yo lo ignoro completamente, ni quiero pensar en eso. Pero les quiero decir que lamentablemente
pues he hecho exámenes extraordinarios orales y como ya dijo Rosita, están ustedes acomodados. Todo está a la mano, ya no recibo clase, el día del examen miro qué hago, pregunto A, B o C o D, y entonces yo quisiera, alguno de ustedes que se atreviera a hacerme un examen oral, yo preguntándole lo mismo, pero de forma oral, para que razonaran, y se van a dar cuenta lo que hace falta. Y yo lo estoy pensando en ustedes hoy, porque hoy ustedes pueden andar con la zona mínima, con el resultado mínimo, o con un buen resultado. El problema es que ustedes ya se van a enfrentar a la presencialidad cuando hagan su examen privado dentro de 1 año y medio, 2 años. Y ahí se van a dar cuenta ustedes porque se enfrentan a 3 profesores y tienen que hablarles y tienen que decirles las cosas. Pero pongan ustedes conciencia si realmente ustedes ahorita se sentirían preparados para hacer un examen privado, por ejemplo, oral solo en materia de civil, que ya terminaron civil, ustedes ya saben derecho civil según yo, pero que yo me siente con ustedes y les pregunte y les diga, mire, quiero que me digan que es un derecho real, denme las clasificaciones, explíqueme usted el tema de las obligaciones, cómo se extinguen las obligaciones, cómo se hace un contrato de compraventa, explíqueme usted cuáles son los contratos onerosos, y les comienza a preguntar todo. Y ustedes, de verdad, como les digo, están, Rosita dijo algo importante, acomodados. Hoy, yo, insisto, no puedo ver, yo no miro caras, yo miro fotografías de ustedes, yo hablo frente a una computadora, el único que abre la cámara soy yo, pero yo no sé si ustedes me están poniendo atención, si alguno la dejó ahí y se fue a comer a refaccionar. Entonces, cuando yo he hecho exámenes orales a los compañeros por su examen extraordinario, me doy cuenta como que nunca hubieran oído una clase mía. Estoy preguntándoles cosas que yo ya expliqué, cosas tan sencillas que he dicho 2, 3, 4 veces, y no me lo saben responder. Y entonces yo estoy mero decepcionado porque mi intención de verdad no es pasar el semestre y que pierdan todos o que ganen todos. Nunca ha sido mi intención, trato de ser objetivo. Y yo, como les digo, lamento para aquellos pues, que les cuesta leer un poquito, porque sí habrán personas que les cuesta leer y después entender y luego responder. Pero también ustedes me van a hacer claros que si yo les dejara por 30 preguntas, hora y media, ustedes en 30 minutos, ustedes dirán todo y tendrían 1 hora para preguntarle A, B, C, agarra. Miren, he hecho exámenes no de falso verdadero, he hecho exámenes para que escriban, o sea, para que escriban en la computadora y pongan en la nota y saben qué he encontrado, las respuestas que buscan en internet. Pregunto una excepción, una definición de excepción previa y agarran, si se van a buscar a Wikipedia, no sé de dónde, lo copian y lo pegan en el examen y no lo hace uno, lo hacen muchos. Yo nunca enseñé ese tema, nunca di esa definición, nunca expliqué eso y de la copia íntegra de Wikipedia. Entonces el estudiante está muy acomodado porque sabe que tiene a su alcance códigos, libros. Este de procesal civil no es con códigos en mano. Este examen procesal cuando es presencial es simplemente responder con lo que se ha explicado sin utilizar ningún código ni nada de eso, porque los temas son pocos. El otro año se utiliza el código porque hay casos de todos los procesos de conocimiento. Entonces yo lamento un poquito estos temas, como les digo, insisto en el tema de esto, pero ya no se preocupen, el sistema va a variar para el examen final. Yo voy a estar explicando cuál va a ser el mecanismo, pero creo que vamos a quitar por un lado el tema de respuestas de opción múltiple y también de falso y verdadero, porque no me ha resultado principalmente. Envié el examen 2 horas antes para que todos trataran de empezar a la hora que lo iba a abrir. Uno que otro se me trazó algunos segunditos, eso debo reconocer, pero ¿qué pasó? Si lograron abrirlo antes, me cayó, que eso lo ignoro, yo ignoro esto, pero ya no lo vuelvo a hacer. Lo mandé 2 horas antes que todos lo tuvieran y que me confirmaran que estaba y que no hubiera problema con eso, pero insisto, todo haciéndolo en bienestar de que el examen salga de la mejor manera. Yo no sé, Martina ya habló, yo creo que Ana Lucía Castillo quiere hablar también. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo iba a hablar también y dar mi punto de vista y es algo personal que tal vez no vayan a estar de acuerdo muchos compañeros, pero yo considero, y el día que usted mandó el resultado de las notas, vi que varias personas, la gran mayoría de los compañeros no llegaron a zona mínima. Y la verdad es que dentro de mí, hablando conmigo misma, dije, siento que es un poco injusto que no hayan llegado a zona mínima, ya que sus clases usted las imparte de una manera correcta. Esta vez, para su segundo examen, nos dio mucho más tiempo que el examen de la vez pasada. 1 hora considero yo que es tiempo suficiente y máximo de la manera en que usted hace los exámenes, que es una opción múltiple. Como dijo la compañera Rosita, el problema es que muchos compañeros, y no digo yo que yo no me acomodé en algún momento,
pero creo que después de ser uno consciente y decir, ok, lo que nos están enseñando es lo que yo el día de mañana voy a poner en práctica con mis clientes y en la calle, creo que ya no tiene uno que venir y decir como, ay, no voy a entrar a clases o ay, voy a ignorar. Usted pregunta y repite un montón de veces si tiene dudas uno. ¿Y cuál es el problema? Que la gente no habla, que la gente no pregunta y de ahí en los exámenes se ve el resultado y uno se da cuenta de que o no están prestando atención o no entran a clase o no entienden y ya eso creo que no va, no entra como responsabilidad suya, sino que ya como responsabilidad de uno de estudiante, porque ok, usted hace su trabajo de explicar, enseñar hasta donde usted pueda. Ya nuestro trabajo aquí en casa es venir a estudiar, después de clases, leer los artículos, repasarlos 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, y quizás es el problema, que mucha gente no hace eso. Mi nota estuvo bien, o sea, me esforcé, hubiera querido sacar un poco más, pero ¿qué es lo que hago yo cuando no tengo resultados de los que quería? Estudio el doble para el siguiente y ahora tendremos que estudiar mucho más por la forma en que usted va a hacer su último examen de manera presencial, si lo llega a hacer así, ¿verdad? Entonces creo que es responsabilidad de uno y hay gente que hay veces hace todo eso de presentar quejas y tal vez ellos saben que el error no fue de usted, sino fue de uno como estudiante, pero así es, ¿me entiende? Y por esas personas que reclaman y que no estudian o que tal vez no se esmeran de cómo lo hacen las personas que sí lo hacen, es que pues a los que sí estudiamos nos va a tocar ahora que es realizar nuestro examen de manera presencial, ¿verdad? Y ahí se va a ver quiénes sí son responsables y quiénes sí están todas las tardes recibiendo las clases y estudiando y quienes no, pero sí no estoy, o sea, no vengo y digo que la culpa es suya, sino al contrario, sus clases son muy buenas y es un excelente catedrático. Sí fallamos como estudiantes a veces, pero nos va a tocar esforzarnos ahora, ¿verdad? A los que no lo hacen, porque a los que sí lo hacen, como mi caso, pues seguir sus clases y estudiar, estudiar, estudiar. Y eso es todo. Miren, Ana Lucía, cuando yo fui estudiante, igual que ustedes, nosotros, nuestra zona mínima, nosotros no podíamos ganar con zona mínima porque nosotros hacíamos pruebas para tener 31 puntos. Diga, se ganaba con 51, pero 31 puntos era nuestra zona que podíamos acumular en 2 exámenes. 30 puntos era lo que podíamos acumular. Y entonces nosotros teníamos exámenes, primero todos los días. Teníamos clases de las 5 materias todos los días, 45 minutos de cada clase era presencial, por supuesto. No lo voy a decir con esto que era más sencillo o más difícil, pero lo que quiero explicar es que lamentablemente el tema de la virtualidad no nos ha ayudado muchísimo. Yo reconozco ese tema, yo lo reconozco. Pero lo que a mí más me molestó fue que trataran de decirme que por mí, muchos habían sacado menos de zona mínima. Pues miren, el examen está ahí, las respuestas están ahí, solo es de marcar y solo termina la prueba y en 10 segundos ustedes tienen su resultado. Y yo le digo, si alguien quiere una revisión de examen, con mucho gusto se la doy. Si alguien quiere saber qué pasó, pues yo con mucho gusto tienen el derecho a la revisión de exámenes. Pero este examen, en ese sentido, es donde menos nos podemos equivocar nosotros para calificar, porque lo hace la máquina. Cuando yo califique presencialmente, pues me puedo haber interpretado mal, tal vez yo ya estaba cansado y no vi una pregunta que ya estaba buena. Pero bien, ese es el inconveniente que hay en este momento. Y yo les digo, el problema es que usted ya lo dijo, justos pagan por pecadores, porque efectivamente si hicieron trampa, 1, 2, 3 o 4, cada uno sabrá cómo lo hizo, pues van a salir perjudicados todos porque yo sí voy a hacer la prueba presencial. Espero, insisto, contar con los insumos para poderlo hacer. Lili, por favor. Lili Ramírez. Sí, buenas tardes, Lick. Pues en primer lugar, lamento la situación que estamos viviendo ahorita en su curso. En lo personal lo felicito. De alguna manera usted me ha motivado a recibir su curso. Usted no se sienta mal. A mí lo que me molesta es la inteligencia que tienen esos compañeros y que la utilizan de mala manera. Y ahora vienen a perjudicarnos a todos. Pero si hemos llegado hasta aquí, creo que un esfuerzo más no está de más hacerlo. Pero en lo personal no se sienta mal. Yo sí me siento mal por esos compañeros que solo utilizan su inteligencia para cosas malas, para lastimar a los que en verdad necesitamos salir adelante y lo deseamos de corazón. Entonces, vamos a seguir sus instrucciones y esperamos que esta situación se resuelva de una buena manera. Gracias.
Gracias, Lili, muy amable. Ingrid, por favor, vamos a dejar a Ingrid y a Enelia, porque si no les cuento que ya no voy a avanzar más. Tengo Ingrid y después Enelia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues yo solo quería hacer la observación, ¿verdad? Que tal vez en algunos casos creo que no nos fue tan bien, porque en el caso mío, ¿verdad, licenciado? En el primer examen parcial tuve una nota de 22. Y ahorita en este segundo examen parcial, otra nota de 22. Y yo me preguntaba, ¿verdad, Lick? ¿Por qué me había ido tan mal si realmente pues yo había estudiado? Pero en mi nota parcial del primer, en mi nota del primer examen parcial, yo no sentí que me haya ido tan mal. Entonces dejé a un lado, Lick, haber estudiado esos temas o haber refrescado esos temas que yo ya había visto. Y en el primer día de clases usted hizo esa observación, que iba a venir desde la primera clase hasta donde llegamos. Entonces quizás ahí fue, ¿verdad, licenciado? Donde pues nuestros compañeritos lamentablemente pues ahí fue donde se quedaron, ¿verdad? Que había que estudiar todo el contenido, no únicamente lo del segundo examen parcial. Pero pues como decían las compañeritas, ¿verdad? Nos toca ahora dar la talla. Sus clases, licenciados, son muy buenas, la verdad. Y pues es lamentable porque nos tocaría ir a lo presencial. Sin embargo, pues también creo que va siendo hora, ¿verdad, Lick? De que salgamos de todo este asunto en el que nos encontramos y que de una o de otra manera, licenciado, tenemos que, si no es con usted, como bien decía usted, va a ser en el privado, va a ser en la calle o va a ser donde sea, pero de que tienen que salir a flote los conocimientos o lo que desconocemos va a salir, ¿verdad, licenciado? Únicamente. Gracias, Ingrid. Fíjese que usted me trajo a recuerdo una anécdota que les voy a contar en un examen privado y se lo voy a contar brevemente porque yo también quiero avanzar hoy. Antes de darle la última palabra a Maribel, es que hice un examen privado una vez y el estudiante le pregunté, mire, ¿de usted de qué quiere que hablemos? ¿De derecho civil o derecho procesal civil? Derecho civil, licenciado, ok, derecho civil, ¿qué quiere que toquemos? ¿Sobre qué quiere que hablemos? Que personas y familia, ok, empecé a preguntarle personas y familia, pero después pues me pasé un poco a derecho procesal y no me contestaba. Y regresaba otra vez y luego después de ya unos 10, 15 minutos que yo miraba que él me respondía algo, pero no me respondía a lo demás, yo lo miraba, le dije, mire, ¿usted qué es que licenciado, yo sé que usted es profesor de Derecho Civil 1, y yo solo estudié familia y personas y familia. Y pues, ¿quién le dice? Pues es que yo sé que usted es profesor de Derecho Civil 1. Pues sí, soy profesor de Derecho Civil 1, pues soy el examinador de Derecho Civil y Procesal Civil. Entonces, él solo estudió Derecho Civil 1, personas y familia, para su examen privado. Como le había tocado yo, segundo, yo no le iba a preguntar derechos reales, obligaciones, nada de derecho procesal, nada. Entonces, lógicamente, perdió. Y algo que usted dice puede ser cierto, puede ser que no hayan puesto la atención de lo que yo tantas veces reiteré sobre estos exámenes, que en el caso procesal civil es necesario siempre estar al tanto de cualquier cosa porque aplicamos todo. Por último, por favor, Maribel, si es tan amable. Gracias, licenciado. Pues yo realmente únicamente, como decían los compañeros, para dar mi opinión muy personal, ¿verdad? Pues yo soy carnet 2009. Yo sé que la mayoría de ahí son pues jóvenes de 2020. Entonces, cuesta. Se pone a hacer cuenta, yo llevo más de 13 años tratando de sacar esa carrera. Yo estuve varios años tratando de sacar en lo presencial y sí es bien difícil, pero ahí es donde uno se complica y ve lo que realmente quiere de la carrera. Entonces yo como consejo para los jóvenes, porque realmente yo casi que les doblo la edad, es estudiar porque yo lo viví y créanme que cuando yo empecé a retomar las clases el año pasado en virtual, créame que yo me quedé sorprendida porque decía, puchis, qué fácil está eso. Puedo tener mi código a la mano, puedo tener mis apuntes. Yo recibí con el licenciado Héctor Ortiz y ese licenciado, mis respetos. Créame que yo, al igual que usted, como dicen los compañeros, no es por darle a usted la grandeza, pero, o sea, sí explica muy bien. Entonces,
creo yo que es esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, justos por pecadores. Yo no le voy a decir que tengo la zona que yo quisiera porque tengo 38 puntos, pero pues, o sea, yo sí reconozco que, como dicen, es ponerle un poco más de empeño a la carrera si realmente uno quiere salir. Entonces, yo miro atrás y miro 13 años y yo digo, Dios, o sea, debí haberme esforzado más. Es cierto, tengo familia, hijos y todo, ahora es más difícil para mí, pero aún así yo tengo una hija adolescente a la que yo quiero seguirle demostrando que sí se puede. Y ellos que no tienen ningún compromiso, espero yo, pues, no sé, yo no le conozco la vida a nadie, pero creo que con un poco más de esfuerzo, de empeño, dedicación, si es a lo único que se dedican o no, pues échenle ganas, realmente, porque sí se puede. Entonces, sí, gracias a usted también, ¿verdad? Porque sí, da muy excelente catedrático, la verdad. Gracias, Maribel. Mira, esas palabras de usted, primero la felicito porque sé el esfuerzo que está haciendo. Yo tampoco tuve ese esfuerzo. Yo me gradué siendo muy patojo y no tenía compromisos. Y cuando veo a la gente que teniendo hijos, teniendo familia, sigue estudiando y preparándose, pues debe ser un ejemplo para todos. Pero bien, miren, fuera de eso, mi idea es continuar. Quiero contarles de que ya estoy preocupado, principalmente porque hoy nos estamos viendo que estamos a próximos ya a un examen final. Imagínense, pues acabamos de terminar parciales y ya programados exámenes finales para la segunda quincena del mes de mayo. Si bien nos va, tenemos 5 clases, si bien nos va. Pero yo creo que van a ser solo 4. Entonces, en 4 clases, yo voy a tener que resumir mucho de los temas de la prueba. Hoy vamos a abordar ya la prueba. Yo les decía esa oportunidad que la parte importante y medular del proceso civil es la prueba. Entonces, el tema de hoy va a tratarse de hablar en términos generales de lo que va a ser la prueba. Y después, a partir del día jueves, voy a estar abordando aproximadamente 2 clases de prueba diariamente para que podamos concluir con la prueba antes del examen final. Vamos a tener pendiente, porque no nos va a dar tiempo, hablar de los medios de impugnación, que era parte de este programa, y eso, como creo que no nos va a dar tiempo, lo vamos a estar iniciando en el semestre entrante. Entonces, la prueba es la parte más importante del proceso. Si yo llego y hago una demanda bonita, la hago en un bonito papel, la hago con una computadora preciosa, un tipo precioso y lo hago muy bonito, eso no me va a hacer ganar un juicio. ¿Por qué? Porque realmente al que yo debo de convencer para que me dé la razón es al juez. Y la forma en que el juez me da la razón es que yo le demuestre al juez que lo que yo dije es cierto y es verdad. Entonces, hoy voy a hablar, insisto, de la teoría de la prueba, pero para hablar de esta teoría de la prueba es importante que nos hagamos 5 preguntas. Estas preguntas las hace Eduardo Couture en su libro que se llama Elementos de Derecho Procesal, y él dice que para que entendamos y para que ustedes entiendan la teoría de la prueba, es importante saber, primero, qué es la prueba civil, luego, cuáles son los medios de prueba, luego, qué es lo que nosotros vamos a probar, luego, cómo se debe de probar y por último, qué valor tiene la prueba. Es decir, yo no voy a entrar diciéndoles aquí hay una declaración de parte, un reconocimiento judicial, sino primero quiero que sepan ustedes para qué sirven estos medios de prueba en general, qué es lo que hay que probar, qué no hay que probar, cómo hay que introducir la prueba legalmente al proceso, qué es lo que se pretende a través de la prueba civil. Y cuando entendamos estas y demos respuestas a esas 5 preguntas, nosotros tendremos un conocimiento muy general de la prueba. Por supuesto, ya después, a partir del jueves, yo voy a estar hablando de cada medio de prueba en forma particular, para que vayamos entendiéndolo. Entonces, recuérdense ustedes que estamos hablando del juicio ordinario, pero lo que aquí voy a explicar es aplicable a los demás procesos de conocimiento, juicio oral, juicio sumario, y también para los procesos de ejecución que estemos viendo el semestre entrante. Entonces, primero es importante definir qué es la prueba, porque no es lo mismo hablar de una prueba civil, por ejemplo, hablar una prueba penal. Eduardo Couture, cuando explica el tema de la prueba, dice, primero es la parte importante. Yo voy a convencer al juez probándole lo que yo he afirmado. Pero ¿qué diferencia entre una prueba, por ejemplo, penal con una prueba que a nosotros nos interesa, en este caso, civil? Y entonces Couture dice que es como ejemplificar, es la diferencia entre una prueba matemática y una prueba científica. ¿Qué pasa con una prueba científica? Dice Couture. La prueba científica hay que averiguar la verdad.
Cuando alguien comienza a hacer una investigación, trata de hacer un invento, pues prueba y prueba y prueba hasta que lo logra. Porque efectivamente la idea es encontrar la verdad real de las cuestiones. Yo me imagino que cuando hicieron la clonación de la oveja Dolly, pues quien hizo muchos intentos. O cuando dice que se creó el bombillo, pues se crearon tantos intentos, pero al final la idea es tratar de averiguar la verdad. Pero eso es la prueba científica, comparado que similar a la prueba penal. En la prueba penal, lo que se trata de averiguar es la verdad. Una persona aparece muerta, un tipo con una piedra en la mano o un cuchillo en la mano y todo llega a la idea de que aquí hay un hecho delictivo. Creemos que la víctima es la que está muerta y el que tiene el cuchillo en la mano es el victimario. Y sin embargo, luego de la investigación se determina que él no era el victimario, él estaba sacando el cuchillo, siendo el victimario era otro, o que el delito no era un delito de asesinato, sino que era homicidio, o que era homicidio, pero no era un homicidio, fue un homicidio preteritencional. Todo eso en la prueba penal, investigar la verdad real. Ahora, en la prueba civil es igual que la prueba matemática. Si yo les dijera a ustedes cuánto es 2 por 2, ustedes se me responderían fácilmente que es 4. Si les digo cuánto es 5 más 3, me dirían que es 8. ¿Qué tengo que hacer yo? Demostrárselos. Les demuestro en una pizarra que 5 más 3 es igual a 8 y lo que estoy haciendo es simplemente demostrándolas. La prueba civil, estimadas amigas y amigos, es un mecanismo de demostración. Por medio de la prueba civil, las partes demostramos al juez lo que nosotros afirmamos en el proceso. Si yo le digo al juez, mire, señor juez, mi cliente está casado con la señora fulana de tal, tengo que demostrar que está casado. Que tuvieron hijos, tengo que mostrarle que tuvo hijos. Y entonces la señora es infiel, tengo que mostrar que es infiel. Entonces, eso es mi objetivo. El juez no va a investigar nada, no hay un ministerio público, no van a averiguar si es o no es infiel. No, yo tengo que ir afirmando que es infiel y mi obligación es demostrar en el proceso que es infiel. Entonces, ¿qué es la prueba civil? Es un mecanismo de demostración de las afirmaciones que nosotros formulamos en juicio. Es bien importante tener en cuenta que la prueba civil es para demostrar, no para averiguar. Porque si comenzamos nosotros a tratar de hablar de averiguar, estaríamos hablando de un sistema como el que me estoy mencionando, el sistema penal, donde efectivamente lo que se trata es de averiguar la verdad real. Aquí no. Acá ustedes, si ustedes en su demanda le dicen al juez, señor juez, esto es negro, y el otro demandado le dice, no juez, es blanco, entonces el juez se va a concretar a que le demuestren que es blanco o que es negro. El juez no va a investigar si es de otro color. Estoy haciendo un ejemplo que por supuesto no tiene nada que ver con el proceso, pero es para efecto de explicación. Entonces, ustedes cuando yo pregunte para qué sirve la prueba o qué es la prueba civil, es un mecanismo para demostrar lo que nosotros afirmamos en el juicio. Ustedes llegan afirmando algo, el demandado afirma lo contrario y cada uno estará obligado a demostrar lo que está afirmando. ¿Qué medios de prueba vamos a encontrar nosotros? Esto es parte de la vida real para que lo entiendan ustedes. No hay necesidad a veces de leer mucho la doctrina porque aquí lo voy a explicar es doctrinario. Pero si yo a ustedes les dijera ahorita, por cierto, que está lloviendo, no sé si donde ustedes está lloviendo, ¿cuál sería el mejor mecanismo para que yo, Mario Gordillo, pueda asegurar que está lloviendo? Si yo lo veo. Entonces, hay medios de prueba directos por percepción, donde el juez ve lo que nosotros queremos que él vea. Si ustedes me dicen, el Gordillo está lloviendo, sí, yo lo estoy viendo, es la percepción. Ese es un mecanismo, pero yo no es el actor o el demandador que debe percibir. Estoy pretendiendo que sea el juez el que perciba el hecho. Voy a ponerles un ejemplo. Pues, chocaron el carro está destruido, se destruyó el capó, el silbín y todas las partes del vehículo que ahorita no se me recuerdo de todas. Yo quiero que el juez constate que efectivamente eso fue lo que tiene daño. Pues hago que el juez llegue y que lo vea. Ese es un medio de prueba directo por percepción, porque el juez lo ve. Entonces, ahí está. Ahora, ¿cuál sería indirecto por representación? Es cuando el juez no lo ve, pero al juez le cuentan. Si alguno de ustedes me dice, no sé, alguno de ustedes me puede decir si hay sol donde están en este momento, alguno de ustedes, solo que me lo digan verbalmente. ¿Hay sol donde ustedes están ahorita en este momento? No, hay lluvia. ¿No? O sea, asumo que no hay sol. ¿Y en algún lugar donde no esté lloviendo con ustedes? ¿Hay algún lugar, sí? Tampoco. Bueno, entonces parece que está lloviendo toda la República, pero bueno. Pero si alguno de ustedes me dijera, mire, que hay un sol
precioso, mira qué bonito está el cielo, está todo. Yo no lo estoy viendo, me lo están contando. Eso es indirecto. Yo voy a saber que hay un bonito día donde ustedes están porque ustedes me lo están contando. Entonces, esos medios de prueba no son directos, sino son indirectos por representación. Le están representando al juez lo que está pasando o lo que ya pasó. Entonces, ¿cómo yo me entero cuándo fue que ustedes nacieron, en qué fecha nacieron, a qué horas nacieron? Me lo puede contar su mamá, me lo puede contar su tía, su madrina, su primo, me lo puede contar la certificación de la partida de nacimiento que ustedes me puedan presentar. Esos son medios de prueba indirectos, donde el juez no constata por sí mismo, sino se lo representan un hecho pasado, se lo representan en el presente. Y por último, hay un medio de prueba que no es ni directo ni es indirecto, sino es un medio de prueba que surge cuando no hay, es un medio de prueba ni directos ni indirectos. No, el juez puede llegar a determinar la veracidad de algo por ciertas circunstancias o hechos creados alrededor. Fíjese, pues yo estoy viendo que está lloviendo, porque tengo enfrente mío la ventana y estoy viendo que está lloviendo. Pero podría tener no la ventana, no estoy escuchando que está lloviendo tampoco, pero si yo dentro de unos 10 minutos salgo a la calle, ya no está lloviendo, pero miro que está mojado, está empapado, voy a presumir que llovió. Esos son lo que nosotros llamamos las presunciones. Entonces, la inducción o la deducción, el juez deduce, el juez induce por otros hechos lo que pudo haber sucedido. Entonces, yo salgo ahorita y miro todo el piso mojado, no está lloviendo, pero miro todo el piso mojado, todo el asfalto mojado, miro gente que lleva paraguas, ya los lleva cerrados, lleva paraguas, presumo que acaba de llover. Entonces, esos medios de prueba es lo que nosotros nos van a servir en el proceso civil. Medios de prueba que la doctrina dice que son directos por percepción, el juez percibe por sí mismo, indirectos por representación, al juez le cuentan lo que pasó, y medios de prueba por inducción o deducción, el juez deduce de otros hechos que sí son probados lo que pudo haber sucedido. Entonces, esos son los tres medios de prueba que conforme a la doctrina que a nosotros van a servir de base para entender las pruebas nuestras, que dicho sea de pasos, se van a sujetar a esa misma clasificación, pero ya hablado de una manera fundamental. Entonces, hablando del primer medio de prueba directo por percepción, es el que les decía yo, el juez percibe en forma directa el hecho sujeto a discusión, y el único medio de prueba que vamos a encontrar en la ley donde el juez constata por sí mismo es el reconocimiento judicial. Cuando ustedes necesiten que el juez vaya a ver un lugar, una persona, una cosa, le piden el reconocimiento judicial y le dicen, señor juez, vaya a tal lugar y constate las medidas del lugar, constate si hay árboles en el lugar, usted en la casa, constate el color de la casa, constate usted si hay ventanas o no hay ventanas, porque ese es el medio de prueba directo donde el juez va a ir él mismo a constatar, señor juez, quiero que haga un reconocimiento judicial sobre el vehículo marca tal, modelo tal, y constaten si el silbín derecho está quebrado, si la llanta y el aro del lado derecho están destruidos. Entonces, el juez va, constata y levanta un acta. El único medio de prueba directa por percepción va a ser el reconocimiento judicial. Es uno de los 7 medios de prueba que regula el artículo 128 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Luego vamos a tener los medios de prueba indirectos por representación. ¿Quién me puede contar a mí cuándo nacieron ustedes? Me lo pueden contar personas y me lo pueden contar documentos. Vamos a ver, me pueden contar personas que están vinculadas al proceso. Usted mismo me lo puede contar. Yo le pregunto, diga si usted es cierto que usted nació en tal fecha. Usted me dice, sí, usted me lo está contando, se lo está contando al juez. Entonces, es un medio de prueba de representación, lo que le están contando a través de las personas vinculadas al proceso. O puede ser, no usted que me lo diga, me lo cuente su mamá, me lo cuente su tía, son testigos, son terceros. Estos son personas no vinculadas al proceso, pero que son terceros. Puede ser un documento, la certificación de la partida de nacimiento, o puede ser un medio científico de prueba, donde el juez pues, podría tratar de determinar de una u otra manera su edad, por ejemplo, a través de un informe médico que se pueda realizar y el juez ordene que se realice el informe médico para determinar la edad. Entonces, estos son medios de prueba por representación, pero quiero que quede claro, representación, ¿por qué? Porque el juez no constata él por sí mismo, sino al juez le cuentan, al juez le están representando un hecho pasado. Ustedes tienen en este momento entre 20 y 25 años, la mayoría de ustedes, y yo quiero saber cuándo nacieron ustedes,
o yo quiero afirmar al juez cuándo nacieron ustedes, puedo presentar testigos que estuvieron en el parto, puedo presentar la declaración de parte de ustedes para que confiesen, puedo presentar un documento, una certificación de partida de nacimiento, o puedo presentar un medio científico de prueba. Entonces, aquí hablamos de 4 medios de prueba más: testigos, declaración de parte, documentos y medios científicos de prueba. Y por último, en relación a esta explicación de cuáles son los medios de prueba, bueno, y seguimos con esto. En relación a las partes, al medio de prueba por representación de personas vinculadas al proceso, vamos a encontrar la declaración de parte. Este es un segundo medio de prueba, aparte del reconocimiento judicial, la declaración de parte. Es la declaración que debe hacer tanto el actor como el demandado. Luego vamos a encontrar el que se va a hacer a través de personas no vinculadas al proceso, y en este caso los terceros, y son los que nosotros conocemos como los testigos. Vamos a pedir la declaración de su mamá, la declaración de su tía, de sus padrinos que estuvieron en el parto y que me pueden decir cuándo nacieron ustedes. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Para que sepan ustedes que al juez, un tercero que no es parte del proceso, le puede ir a contar qué sucedió en relación a los hechos que se tratan de demostrar. En relación, también decía yo, le puede ser a través de documentos. Esta prueba es importantísima. La prueba documental es la única prueba preconstituida, es la única prueba que existe antes de que nosotros presentemos la demanda, porque lógicamente cuando nosotros vamos a presentar la demanda, una certificación ya existe. Esa es obligación presentarle la demanda. Tengan presente desde hoy que la prueba documental es el único medio de prueba que es obligación acompañar a la demanda, inclusive individualizarla. Los demás medios de prueba de testigos los vamos a desarrollar en la fase de los 30 días, la prueba de reconocimiento judicial en los 30 días, la prueba de declaración de parte en los 30 días. Luego tenemos mecanismos científicos. Esta prueba científica es la prueba más reciente en el Código Procesal Civil y Mercantil, surge con el Código Procesal Civil. Es un mecanismo en el cual la ley permite cualquier mecanismo científico actualizado, lo deja muy abierto. Ahí le pongo yo a ustedes una grabadora, ahora también es un disco duro, un USB. Bueno, hoy hemos ido a la ciencia y la ciencia va avanzando. No crean que el Código Procesal Civil y Mercantil habla de la USB o que hable de disco compacto. Eso no lo dice el código habla de radiografías, videos, grabaciones fonográficas, imagínense, pero hoy la ciencia ha cambiado y lógicamente esto podría servir en algún momento también. Este proceso medio científico de prueba también hay que desarrollarlo dentro del proceso en los 30 días. Aquí les puse una fotografía también para... Y siempre en la clasificación, los medios de prueba por inducción o deducción, como les decía, son aquellos que cuando no existe medio de prueba directo o indirecto, entonces el juez puede determinar un hecho induciéndolo o deduciéndolo de otros hechos que fueron probados en el proceso. Acá me he puesto una huella dactilar. ¿Por qué una huella dactilar? ¿Quién puso la huella dactilar? Nadie, no sabemos. Puede ser que haya un testigo que vio que la pusieron, puede ser. Pero si no hay un testigo, si no hay una confesión, si no hay un documento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a un experto para que el experto determine de quién es la huella dactilar. Y ese experto con sus conocimientos, sin que a él le conste, porque tampoco lo vio, pero con sus conocimientos puede decir de quién es la huella dactilar. Entonces, esos son los medios científicos de prueba. Nosotros hemos puesto ahí, insisto, la huella dactilar, perdón, no medios científicos de prueba, sino la prueba de expertos, que es otra cosa distinta. La prueba de expertos, como las presunciones, tanto legales como humanas, son los medios de prueba por inducción o deducción. Entonces, he mencionado 7 medios de prueba dentro de la clasificación que acabo de explicar, y estos medios de prueba, ya conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 128, serían los siguientes. Primero, la declaración, esto no es el orden, no es exactamente el que aparece en el código, recuerdo yo, no estoy muy seguro, tal vez sí, pero bien, no importa. Tenemos 7 medios de prueba. Una declaración de prueba de parte, que es un medio por representación, una declaración de testigos, que es un medio por representación, un dictamen de expertos, que es medio de prueba por inducción o deducción, un reconocimiento judicial, que es el único medio de prueba directo por percepción, la prueba de documentos, que es un medio de prueba por representación,
los medios científicos de prueba, que son medios de prueba por representación, y por último, las presunciones, que son medios de prueba por inducción o deducción. Entonces, aquella clasificación grande que acabo de mencionar, medio de prueba directo por percepción, reconocimiento judicial. Medios de prueba indirectos por representación, declaración de parte, declaración de testigos, documentos y medios científicos de prueba. Y medios de prueba por inducción o deducción, el dictamen de expertos y las presunciones. Entonces, estos 7 medios de prueba son los que nos van a servir. Alguien en la mente seguramente está pensando, como yo creo que estarán pensando, yo cómo pruebo tal cosa y cómo pruebo tal otra. Yo recuerdo que alguna vez algún estudiante me dijo, Lick, ¿cómo se prueba la infidelidad? ¿Cómo se prueba la infidelidad? Pues, como dije, el medio de prueba, los 7 medios de prueba, y entonces me pregunta a él, ¿cómo se prueba la infidelidad? Y yo le digo bromeando, pues mire, usted se impide un día y hora para un reconocimiento judicial, exactamente el día en que se va a juntar el demandado con la amante o con la otra novia. Y entonces el juez va a hacer un reconocimiento para ver el momento en que se juntan, el momento en que se besan, el momento en que pasa todo lo que tenga que pasar. Pues no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto, eso no va a pasar así. O sea, pero esos 7 medios de prueba cualquiera puede servir. Alguien me va a decir, una prueba documental para probar una infidelidad, pues tal vez sería la más fácil. Un amigo tenía un hijo fuera de matrimonio y se le olvidó y dejó la certificación de la partida de nacimiento, matrimonio en la cocina de su casa. Y cuando la esposa lo vio, ahí tenía la prueba para probar la infidelidad, la prueba documental. Si le pregunto en una declaración de parte, diga si usted es infiel y me dice que sí, confiesa, ahí ya probé la infidelidad. Y si unos testigos lo vieron, puedo probar la infidelidad. Y tal vez el dictamen de expertos no va a aplicar en este caso muy concreto porque no habría manera que los expertos puedan probar una infidelidad. Un reconocimiento judicial podría dar una idea de algo de infidelidad y las presunciones podrían en un momento también determinado establecer una infidelidad. Pero como les digo, cualquier medio de prueba nos puede servir para probar un hecho que nosotros querramos probar. No hay un manual que le diga, y quiere probar una deuda con esto, y quiere probar una cosa con esto. Eso no es un manual. Ahora, ¿cómo se prueba? Esto también es bien importante. Ya se lo dije a ustedes varias veces, he estado hablando de este tema. ¿Cómo se prueba? El inconveniente acá es que la prueba no puede ingresar al proceso en una forma ilegítima. El proceso es una cosa ordenada, amigas y amigos. O sea, ustedes ya vieron cómo se hace una demanda. Hay que cumplir con los requisitos. Ustedes ya saben en qué momento se interpone una excepción. Ustedes ya saben qué excepción hay que plantear. Pero yo no puedo plantear cualquier excepción, la ley dice. Ahora, ¿cómo voy a probar yo? ¿Cómo aquel reconocimiento judicial o aquella declaración de parte o aquella declaración de testigos, cómo la introduzco yo legalmente al proceso? Para que una prueba sea prueba, amigas y amigos, tiene que cumplir con un procedimiento probatorio. Este procedimiento probatorio consta de 3 fases: ofrecer, proponer y diligenciar. O sea, primero uno ofrece. El ofrecimiento no es ni más ni menos que un anuncio. Ahorita voy a explicar de eso. Bueno, después de que uno ofrece eso, lo ofrece en la demanda, lo anuncia en la demanda, lo debe de proponer durante el periodo de prueba. Recuerden que hay 30 días. Entonces yo en mi demanda al juez le anuncio qué pruebas voy a proponer. Y ya cuando se abra prueba de proceso por 30 días, tengo que proponer el medio de prueba que yo anuncié. Solo así el juez lo va a diligenciar. La primera etapa y la segunda, ofrecer y proponer, me corresponde a mí como parte. Y el diligenciar le corresponde al juez. Pero el juez, ¿qué va a diligenciar? Solo lo que le hayamos ofrecido y lo que le hayamos propuesto. Si yo no le ofrezco y le propongo, el juez me va a rechazar porque me dijo, eso nunca me lo anunció. Y si yo le ofrezco y nunca le propongo, el juez tampoco va a diligenciar porque no se lo estoy pidiendo. Entonces, esas 3 etapas tienen que cumplirlas ustedes para que una prueba que ustedes quieran ingresar, declaración de parte, testigos, reconocimiento judicial, etcétera, etcétera, pues sea considerada prueba. Ofrecimiento. ¿Qué es el ofrecimiento de la prueba? Pues es un anuncio de la prueba. Esta la realiza el actor en su demanda y la realiza el demandado en su contestación de demanda. Cuando ustedes actúen como abogado de la parte actora, en su demanda tiene que ir al apartado de ofrecimiento de pruebas que yo ya expliqué cuando ya hablemos de la demanda. ¿Qué es ofrecer la prueba? Es anunciarla. Genéricamente, vamos a ver, ya hablé de 5, 6, 7 medios de prueba. He explicado, pues no individualmente, eso lo vamos a ver a partir del jueves. Pero hay 7 medios de prueba. Yo quiero que la persona que voy a demandar preste declaración de parte. Entonces en mi demanda le pongo
Ofrecimiento de prueba, señor juez, ofrezco los siguientes medios de prueba. 1, declaración de parte del señor fulano de tal, del demandado. Eso ya la anuncié yo. Luego también quiero la declaración de 3 testigos. Señor juez, 2, declaración de testigos. No es obligación poner nombres, es más, aconsejo no poner los nombres. Como la ley no exige que yo individualice a los testigos, no los pongo. Porque si yo individualizo a los testigos y sucede que cuando ya llega la fase de prueba, los testigos murieron, se fueron, desaparecieron, yo no voy a poder cambiar los nombres. Entonces, como la ley no me exige, ustedes ponen 2, declaración de testigos. Punto, no más. Estoy anunciándole al juez que voy a pedirle la declaración de testigos. 3, reconocimiento judicial. La ley tampoco me exige que yo diga dónde, sobre qué cosa, lugar o persona quiero el reconocimiento judicial. Ni mucho menos me pide que yo le indique qué puntos quiero el reconocimiento judicial. Entonces, ofrezco en mi demanda reconocimiento judicial. 4, prueba documental. Esta prueba sí es obligatoria que yo la individualice. ¿Por qué? Porque la prueba documental ya existe. La prueba documental no va a existir después. Yo tengo que llevar la certificación de las partidas tales, tengo que llevar el testimonio de la escritura pública tal, tengo que llevar la nota, el documento privado que firmó con fecha tal, y todo eso lo tengo que acompañar a mi demanda. Y en ese apartado de ofrecimiento tengo que individualizar documentos consistentes en 1, certificación extendida por Registro Nacional de las Personas, de la partida número tal y tal y tal, documento privado de fecha tal y tal, suscrito por el ahora demandado, y yo tengo que individualizar en mi demanda eso. Es la única prueba que se individualiza porque es la única prueba que ya existe. Los demás medios de prueba los vamos a desarrollar en el proceso. 4, 5. Presunciones legales y humanas, nada más, no tengo que decir cuáles son. Dictamen de expertos, no tengo que señalar quiénes son los expertos, ni tengo, y medios científicos de prueba tampoco tengo que indicar. Entonces, pero tiene que ir en el apartado. Si yo sucede, vamos a pasar a la segunda etapa, a la proposición. Yo ya lo hice en la demanda o ya lo hice en la contestación, que es mi obligación. Yo puedo proponer 7 medios de prueba, puedo proponer 1, puedo proponer 2. La proposición también se llama petitorio. Y esta fase es en la cual las partes durante el periodo de prueba le pedimos al juez que diligencie los medios de prueba que pues, ya lo ofrecimos. Les dije yo que, por ejemplo, el reconocimiento judicial solo lo anuncié. Ahora, ya estoy en la fase de prueba, entonces yo presento un escrito y le digo, señor juez, vengo a pedirle el reconocimiento judicial a practicarse en el inmueble ubicado en tal y tal y tal dirección sobre los siguientes puntos. 1, sobre el color en que está pintado el inmueble. 2, cuántas puertas de ingreso tiene. 3, cuántas ventanas tiene. 4, si tiene luz natural o luz artificial. Estoy hablando de cosas que estoy inventando en este momento. Pero ustedes quieren probarle al juez algo y por eso están pidiendo reconocimiento sobre ese inmueble. Lo van a pedir ya y lo van a indicar cuando ya estén en la fase de prueba, presentando su memorial, indicando el lugar, la cosa o la persona sobre la que ahora quieren que se realice el reconocimiento. Pero es una prueba ahora, lo que queremos es una declaración de parte. Entonces presento un memorial durante la fase de prueba y le pido al juez la declaración de parte. ¿Qué requisito tengo que cumplir? Eso lo voy a explicar oportunamente. Te tengo que acompañar una plica. Dentro de la plica un pliego de preguntas que debe cumplir ciertos requisitos, tiene que ser firmada, bien sellada la plica, presento y el juez va a citar a la parte a prestar declaración de parte. Prueba de documentos. La prueba de documentos yo ya la acompañé. Yo ya la individualicé, pero eso no implica que sea prueba. Yo tengo que proponerla también. Estoy en la fase de prueba y le digo al juez, señor juez, quiero que se tenga como prueba los documentos. 1, certificación de tal cosa. 2, ahora, esos documentos tuvieron que haberlos individualizado en mi demanda. ¿Qué puede suceder? Yo individualicé y acompañé 10 documentos, pero no me interesan los 10 y me interesan solo 2. Pasaban lo que contestó la otra parte, no me interesan los 10. Entonces, yo le propongo al juez solo 2. Pero yo acompañé 10 y solo le propongo 2. Quieren decir que solo 2 van a hacer prueba. Los otros 8 va a ser papel que va a complementar el expediente. Va a ser no quiero decir basura, o no es basura, pero simplemente es algo que no sirve de nada. Se acompañó, pero no va a servir porque yo de los 10 documentos solo me interesan 2 y solo propongo 2. Lo que nunca voy a poder hacer es proponer un documento que yo no ofrecí. Pensemos que ofrecí 10 y propongo 11. Hay uno que seguramente yo no ofrecí. Ese me lo va a rechazar el juez porque yo no lo ofrecí y yo no lo acompañé. Entonces, esa es la etapa de proposición que también desarrollan las partes. Insisto, el ofrecimiento se hace en la demanda o en la contestación y la proposición de la prueba ya se hace durante la fase en que ya me notificaron que el proceso está abierto a prueba por 30 días. La última etapa de este procedimiento probatorio es la que desarrolla el juez. Esta es una etapa propia del juez y se llama diligenciamiento,
donde el juez ya va a desarrollar ciertos actos para incorporar legalmente la prueba al proceso. Vamos a ver cómo va a diligenciar el juez un reconocimiento judicial que fue ofrecido y ahora fue pedido. El juez, basado en que fue ofrecido y fue pedido, entonces el juez va a señalar, él va a señalar un día y una hora, va a notificar con anticipación, va a ir ese día al lugar, va a ir con el secretario, va a ver cada uno de los puntos del reconocimiento, va a establecer que la casa es de color tal, lo va a hacer en el acta, que tiene tantas puertas, que tiene tantas ventanas, y lo va a incluir en el acta, va a suscribir el acta, la va a firmar, le va a incorporar el proceso, y ya tenemos la prueba de reconocimiento judicial, que fue ofrecido, que fue propuesto, y que ahora es diligenciada por el juez. ¿Cómo va a diligenciar una declaración de parte? Insisto que voy a explicar eso ya cuando estemos hablando de esta prueba. Al juez se la anunciamos en la demanda, le dijimos que vamos a ofrecer, proponer la declaración de parte, y ahora en el periodo de prueba le acompañamos un escrito, le acompañamos una plica con un sobre. Entonces el juez va a señalar, como se cumplió con esos requisitos, el juez va a señalar un día y una hora para citar a la otra parte a prestar declaración, bajo procedimiento de que si no llega lo va a declarar confeso. Entonces la otra parte va a llegar ese día, el juez lo va a juramentar, el juez va a abrir la plica, va a sacar el pliego de preguntas, va a calificar si cada pregunta está redactada como la ley lo permite, y va a dirigir las preguntas, va a faccionar el acta, la va a firmar, le va a incorporar, y ya tenemos una declaración de parte. Y para dar ejemplos, porque eso voy a explicar oportunamente, el último ejemplo, una prueba documental. La prueba documental la acompañé y la ofrecí en mi demanda. Ahora de aquellos 10 solo propuse 2, y el juez revisa, y esas 2 pruebas estima el juez que son pertinentes. Entonces el juez dicta una sola resolución y dice, téngase como prueba los documentos indicados. Entonces esa prueba ya es prueba porque la anuncié en mi demanda, la propuse, y el juez ya aceptó esos 2 medios de prueba documentales. Así es la etapa de la diligenciamiento de los medios de prueba. Yo todo esto lo voy a explicar cuando hable cada uno de los medios de prueba ya en particular, más o menos cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia, pero era importante para responder cómo se prueba. Ahora, otra pregunta importante es, ¿qué se prueba? Mire, pues, esto ya lo expliqué también en una sesión anterior. Se recuerdan ustedes que hablamos de un silogismo, perdón. Yo les digo a ustedes que el ámbito del tema de justicia, y principalmente en el ámbito de dictar sentencia, nosotros tenemos que manejar que el proceso civil o la sentencia viene a constituir un silogismo. Hay una premisa mayor, que es la ley, hay una premisa menor, que es los hechos, y una conclusión. Si nosotros, el derecho concuerda con los hechos, el resultado es que nos va a favorecer. Yo siempre toco este tema porque yo sé que ustedes están más familiarizados con él, pero el Código Civil tiene una premisa mayor que dice que el matrimonio se disuelve con el divorcio. Y es la premisa mayor que dice que una causal de divorcio es la infidelidad. Sí, eso recuerdan ustedes, estoy seguro que lo recuerdan. Entonces, ustedes recuerdan que el matrimonio se disuelve con el divorcio y una causal es la infidelidad. Cuando llega a su oficina una persona y le dice, mire, licenciado, fíjese que estoy casado, y me quiero divorciar. Bueno, la ley permite que el que esté casado se pueda divorciar. ¿Y por qué se quiere divorciar? Porque mi mujer me es infiel. Ok, entonces encuadra. Los hechos que él está explicando encuadran con el derecho. Él está casado y se puede divorciar, así lo dice la ley, premisa mayor. La esposa, él dice que el esposo es infiel, entonces es otra causa, es una causa conforme al artículo tal, es la premisa menor. Entonces, si yo le demuestro al juez que mi cliente está casado y le demuestro al juez que la mujer le es infiel, la conclusión es que va a declarar el divorcio. Entonces, esa es viene a constituir un silogismo. La premisa mayor es el derecho, la premisa menor son los hechos y la conclusión. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar el derecho, la premisa mayor, vamos a probar que la ley dice que el matrimonio se disuelve con el divorcio y que una causal de divorcio es la infidelidad. No, el derecho no se prueba, eso lo conoce el juez. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar que nuestro cliente, los hechos, nuestro cliente está casado y que la mujer le es infiel. Entonces, como términos generales, nunca se prueba el derecho. Ojo, como términos generales, pero hay excepciones que voy a explicar. Como norma general, el derecho no se prueba. Como norma general, se prueban solo los hechos. Entonces, por eso, cuando yo hablé con ustedes de los incidentes de derecho, se recordará que les dije que los incidentes de derecho no se prueban.
porque el derecho no se prueba. Y cuando hablé de los incidentes de hecho, le dije, los incidentes de hecho se prueban. ¿Cuánto tiempo hay que habría prueba un incidente de hecho? 8 días para... Pero ¿cuánto tiempo hay que abrir prueba? Porque aquí no hay prueba, porque el derecho no se prueba. Ahora bien, es bien importante que tengan presente que si bien siento el derecho no se prueba, también hay excepciones. Y esas excepciones, pues en alguna oportunidad estaremos hablando bastante de ellas, pero por ejemplo, no se prueba el derecho extranjero. Yo estoy obligado, perdón, no se prueba el derecho interno, pero hay que probar el derecho extranjero. Yo no estoy obligado a probar lo que dicen nuestras normas, pero si me exigen que pruebe qué dice el derecho mexicano, tendría que irme al derecho mexicano y probar lo que dice el derecho mexicano. Entonces, el derecho extranjero sí hay que probarlo. También hay que probar, por ejemplo, la existencia o la existencia de normas. Si la discusión en un proceso fuera que una ley está vigente o no está vigente, hay que demostrarlo. Hay que demostrar si la ley está vigente o no está vigente. Entonces, esas cuestiones son excepciones a la regla. El derecho no se prueba, salvo algunas excepciones, como eso de la existencia del derecho, perdón, perdón, se me fue ahorita un poquito la, la idea, lo que quiere decir, pero hay en existencia de leyes y también cuando en algún momento se alega la costumbre como fuente del derecho. Cuando la costumbre es fuente del derecho y se aplica la costumbre en un proceso, hay que probar la costumbre. Y en el caso de los hechos, todos los hechos hay que probarlos, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, no hay que probar los hechos notorios, no hay que probar los hechos naturales. Vamos a ver en qué tiempo nace un niño, 9 meses. Entonces, eso no tengo que probarlo, que es natural. Pero si alguien dice que ese niño nació en 11 meses, tiene que probarlo, porque eso no es natural. Y un hecho notorio es, por ejemplo, si alguien les pregunta a ustedes cuándo fue la independencia de Guatemala, a todos nos enseñaron que fue el 15 de septiembre de 1821. Si yo alegara eso en un proceso, que la independencia fue el 15 de septiembre de 1821, esos hechos no tengo que probarlos yo, porque es notorio. Pero si alguien dice que no fue el 15 de septiembre, sino fue el 16, él tendrá que probar ese hecho que no es notorio. Ahora, ¿cómo se prueban cómo se valoran las pruebas? Para valorar todas las pruebas, estimados amigos, que he explicado acá y que voy a seguir explicando, no es que tengan un valor de 0 a 10. Eso es importante, no es que tengan un valor de 0 a 10, sino que hay sistemas de valoración. Hay sistemas de valoración que le hacen razonar al juez para darle un valor a la prueba, y hay sistemas de valoración que no le permiten al juez razonar. Entonces, existen 3 sistemas de valoración, de los cuales 2 se aplican en Guatemala, pero voy a explicar los 3. Hay un sistema de prueba legal o tasada, hay un sistema de crítica y un sistema de libre convicción. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La prueba legal o tasada, ya la ley nos da el valor de la prueba. Si ustedes, por ejemplo, encuentran un artículo que dice y el documento público produce plena prueba, quiere decir que cualquier documento público que le llegue al juez, el juez no puede dudar de él. Eso constituye plena prueba. Lo que aparece ahí es verdad. Si ustedes le llevan a un juez una escritura, el testimonio de una escritura pública, que es un documento público, lo que diga la escritura es verdad. El juez no puede dudar de ella, por eso el juez no razona. Es prueba legal o tasada. Esa prueba legal o tasada viene de la época antigua. Cuando en la época antigua había condenar a alguien, entonces principalmente no eran los romanos, pero más que todo eran las tribus nómadas que estaban alrededor de Roma. Ellos resolvían en nombre de Dios. Yo alguna vez ya les expliqué a ustedes. ¿Qué decían estas tribus? Estas tribus le preguntaban a Dios si era culpable o no era culpable la persona que iban a juzgar. Esta persona es culpable, Dios vino si es culpable o no, y mandaba señales. No crean ustedes que mandaba un rayo o había un terremoto, no, le ponían una prueba. Yo comento esto porque son parte de las pruebas que ponían. Por ejemplo, hacían meter al sindicado o al culpable la mano en una olla hirviendo para sacar un aro. Si la persona gritaba, era culpable, porque era una señal de Dios, pero si no gritaba, era inocente. Miren,
O sea, había que creer. Si gritaba, era culpable. Y si no gritaba, era inocente. Eso es una prueba tasada, ya está establecida, no podemos dudar de ella. Claro, eso ya no pasa en nuestro sistema, no es que ahora pongamos la prueba de esta naturaleza. Yo recuerdo que leía en una de esas historias que en la época en que la iglesia predominaba, el sistema de juzgar a la iglesia a las personas era poniéndolos en posición de crucifixión durante el tiempo que duraba la misa, que era en misas de 2 horas. Si el tipo en ese tiempo bajaba los brazos, era culpable, y si no los bajaba era inocente, porque eran señales divinas, eran señales de Dios. Esa es la prueba legal o tasada, ya está establecida en la ley, dice qué valor tiene, porque dice que produce plena prueba, porque es verdadero, porque es auténtico, y entonces el juez no puede valorar otra cosa más que eso. La ley establece el caso de los documentos públicos que producen plena prueba, y la ley también establece que la confesión que presta una persona produce plena prueba. Si usted confía, se dice si es cierto, eso el juez lo tiene que tener por cierto. Tenemos el otro lado de la moneda, la libre convicción. La libre convicción es más o menos el sistema de valoración que utilizan, por ejemplo, ustedes que miran derecho anglosajón, las películas de CSIs, o tal vez la más fácil de esta, La Ley y el Orden, por ejemplo, si ustedes alguna vez han visto eso, los juicios en particular, bueno, los juicios norteamericanos, anglosajones, ustedes se dan cuenta que en esos juicios hay 11 o hay 13 miembros de un jurado. Pero ¿cómo decide el miembro del jurado? Por su convicción. Después del miembro del jurado vio todo el proceso, le preguntan, ya encerrado el presidente del jurado, le dice, ¿para usted es culpable o inocente? Y él dice, para mí él es inocente. Su convicción es que es inocente. Y otro que es culpable, y otro que es... Bueno, y al final, si hay unanimidad en la culpabilidad, lo condenan. Si hay alguien que no está muy convencido, pues entonces posiblemente declaran nulo el juicio o lo absuelven. Entonces, esa es la libre convicción. Esto no tiene que razonar. Usted está convencido por lo que el abogado, los testigos, determinaron, y usted está convencido de la o no culpabilidad, pero que su convicción lo dice. En su interior usted sabe que esa persona, según usted, lo que escuchó, lo que vio, es culpable o no. Esa es la libre convicción. Ese sistema de valoración es el otro extremo. Porque en uno el juez no razona, y en este tampoco razona, sino simplemente lo que su corazón diga de culpabilidad. Este sistema de valoración realmente no está reconocido en nuestro ordenamiento. Ahora, como estos son dos sistemas extremos donde el juez no analiza, no valora, no razona, entonces sucede que en el derecho español surgió un sistema ecléctico. Es un sistema en el cual sí le permite al juez razonar sobre qué es lo que cree que se logró probar con la prueba. Pero para eso él tiene que utilizar principios de lógica y principios de experiencia. Él, con la lógica y con la experiencia, él determina ciertos hechos dentro del proceso. Este es el sistema de valoración que más utiliza nuestro país. De hecho, quiero decirles que cuando la ley no dice el sistema de valoración, cuando la ley establece qué sistema de valoración hay, entonces hay los medios de prueba, salvo aquellos que establecen una prueba tasada. Por ejemplo, la confesión produce plena prueba, no se valora conforme a la crítica, sino prueba legal o tasada. Y los documentos públicos también se valoran conforme a prueba tasada, por ende no es anacrítica. Todos los demás, el juez tiene que razonar mediante la aplicación de principios de lógica y de experiencia. Pero bien, eso es en términos generales los aspectos que yo quería mencionar el día de hoy. Yo quiero de una vez decirles a ustedes, como acabo de fuerte, a partir del próximo jueves, vamos a tratar de ser un poquito más puntuales. Yo siempre empiezo, pero creo que a la hora puntual. Tenemos que analizar en 3 días o 4 días que nos quedan de clases, tengo que analizar 7 medios de prueba, ya en forma individual cada uno de ellos. Ustedes ya saben cuáles son los de representación, los de inducción, el directo, pero yo voy a explicar más o menos cómo se desarrolla cada uno de ellos, cómo ustedes lo van a ofrecer, cómo ustedes lo van a proponer y cómo el juez lo va a diligenciar. Esa es la idea de las 13 clases siguientes, o 4 por lo menos, espero que sean 4, antes de entrar a su examen final. Y ya con eso, pues yo voy a dar por concluido esto el día de hoy. No sé si tienen ustedes alguna pregunta que quieran realizar para poder sobre este tema o sobre cualquier otro.
Alan, por favor, si es tan amable. Buenas tardes. Mire, una pregunta. Digamos, en la demanda yo ofrezco la prueba, pero también la doy. ¿Se vale ese truco o es mejor esperar a la etapa de ofrecimiento, de proposición? Perdón, fíjese que se me cortó en algo. Usted me dijo que cuando en la demanda usted ofrece la prueba, pero también La eso doy. no lo escuché. Después me dijo si se valía ese truco. No entendí ahí. O sea, lo que le decía es, ofrezco la prueba, pero también la doy, o sea, junto a la demanda. ¿Se podrá en ese sentido hacerlo para que el demandante se sienta más amenazado? Vamos a eso, Alan. La prueba que usted obligadamente tiene que acompañar y tiene que individualizar es la prueba documental. No puede esconder ninguna prueba documental. O sea, esta prueba es la más importante y la otra parte no quiero que se entere, no puedo hacerlo. Mi obligación es que la tengo que acompañar en la demanda, la tengo. Es más, si no la tengo, porque pudiera ser una certificación que me tiene que extender el registro de la propiedad y no la tengo, es obligación indicar dónde está la prueba. Tengo que decir una certificación que me extenderá el registro de la propiedad, porque ahí está el documento, por ejemplo. Entonces, la prueba documental usted no la puede esconder, Alan. La prueba documental usted la debe de acompañar y la debe de individualizar en su demanda o en su contestación. Ahora, como usted va a ver más adelante en una declaración de parte, tiene que acompañar una plica, pues la puede acompañar aquí si quiere. Pero usted mejor la acompaña cuando sea el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a responder el otro en su contestación y parte de lo que le va a hacer contestar le puede servir a usted para formular sus preguntas. La ley no le está exigiendo más que usted solo anuncie que va a ofrecer declaración de parte, no que acompañe la plica. La ley no le pide que usted indique qué testigos hay, ni cuáles van a ser las preguntas del testigo cuando usted presenta su demanda, sino hasta que usted lo pide. Entonces, eso como no es necesario, lo más recomendable es para qué lo va a llevar. ¿Para qué va a decir qué testigos son? Si se le puede morir de los 3 que ofrece, se le pueden morir los 3 y se queda sin ninguno. Mejor usted dice que va a ser testigos y después ya indica su nombre, los nombres de ellos en la fase de prueba y ahí acompaña el interrogatorio para ellos. Pero antes no es necesario. Lo puede hacer, pero no sirve de nada. ¿Oye? Gracias, licenciado. Martina, por favor. Gracias, licenciado. Solo una pregunta. Aquí en el juicio ordinario en materia civil, ¿en qué momento el juez califica las proposiciones o las preguntas que hace la parte autora para el demandado? Vale, mire, Martina, vamos a encontrar 2 clases de preguntas en el proceso civil. Las preguntas que dirigimos a la otra parte, a la contraparte, mediante una declaración de parte, así se llama la prueba, o las preguntas que hacemos a los testigos. Esas son las 2 clases de preguntas que podemos hacer nosotros en el proceso, a terceros en el proceso o a la otra parte. Vamos a referirnos a la otra parte. La otra parte, el requisito, como usted lo va a ver cuando hablemos de esta declaración de parte, el requisito sine qua non que usted debe cumplir para que un juez cite a su contraparte a prestar declaración de parte es que usted en el memorial donde pide la declaración acompañe un sobre cerrado que le llamamos plica. Dentro de la plica un pliego de preguntas y va cerrado, completamente sellado. Ese llega al tribunal, el juez agarra el sobre o el secretario o el comisario agarra el sobre y lo archiva y lo guarda. Bien guardado. Solo le pone el memorial el número de plica que le corresponde. El día de la audiencia, cuando ya el juez citó a la otra parte, lo hizo con la anticipación, la otra parte llega, el juez lo identifica, ya después de que lo juramenta, pide la plica y se la llevan. Y entonces esa plica, él la abre delante en la audiencia, la abre, mira que está cerrada, completamente cerrada, la abre y saca el pliego de preguntas y ahí califica las preguntas. Eso se hace el día de la audiencia, frente a las partes. Y en el caso de los testigos, pues la situación es similar, solo que las preguntas del testigo no van en una plica. Las preguntas del testigo se presentan abiertas en el memorial. Entonces, esas preguntas ya las va a conocer la otra parte, porque
De hecho, la otra parte tiene el derecho de repreguntar. Entonces, usted les presenta el día que pide la declaración de testigos, se acompaña el interrogatorio, citan a los testigos, la otra parte sabe qué preguntas van a hacer y va a ir preparada para repreguntarle a los testigos. Entonces, el juez también va a calificar las preguntas, pero ya las conocen todos, pero va a calificar el día de la audiencia por aquello que haya preguntas que no sean claras, causen alguna duda, cuestiones de esas que yo expliqué en su oportunidad. ¿Eh? Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las